platicar, volver a estar con ustedes, volver a verlas. El día de hoy nuestra sesión implica el trabajo en área de socialización. Es una área en la cual creemos que, bueno, hay poca participación, hay poco trabajo, pero en realidad hay bastante que hacer, ¿sale? Con los pequeños. Nada más hay que ir recapitulando y hay que ir haciendo pequeñas observaciones. Bueno, yo voy a poner una diapositiva en la cual vamos a ir trabajando la parte teórica y posterior, ya saben, trabajamos nuestros ejercicios. Sí es muy importante que vayan ustedes ya recapitulando dudas, que vayan recapitulando ustedes situaciones que puedan tener algún comentario, ¿no? O algo que quieran aclarar en todo lo que hemos visto del taller o a lo mejor en la futura sesión, que la próxima sesión yo creo que ya va a ser nuestra última sesión. Entonces, para que la siguiente sesión también podamos hacer como un pequeño ejercicio en el cual podamos hablar de nuestras dudas, los comentarios que tenemos, ¿no? Y irlas resolviendo en medida de lo que pues vayamos viendo, observando, ¿sale? Voy a cambiar el mando, ¿vale? Digo, voy a cambiar la presentación para que ustedes puedan ver la presentación. Denme unos minutos. Aquí está. Listo. Ustedes pueden observar la presentación. Me pueden hacer el comentario, por favor, en el chat si la logran ver. Sí se está proyectando. Ok, perfecto. Para que continuemos, ¿sale? Muchas gracias, Ale. Pues bueno, estamos, como ya habíamos dicho, en nuestro taller de estimulación temprana. Vamos a hablar acerca del área de socialización. ¿Qué queremos trabajar con la socialización? Bueno, pues primero debemos de hacer una pequeña recabación o recapitulación de qué es la estimulación temprana. Pues la estimulación temprana está dirigida a promover, ¿sale?, las destrezas emocionales, sociales, motoras, mentales de los menores, de los niños. El ser humano es global y no es un espacio dividido. Y entonces, por ende, esto se puede interpretar, la estimulación temprana se interpretaría como un acto de amor, como un proceso de amor, a través del cual se busca potenciar las capacidades de desarrollo de un individuo, respetando siempre su ritmo de evolución. ¿Qué es lo que es lo que hemos ido trabajando a lo largo del taller? Es lo que hemos observado cuando yo les digo que es bien importante saber a qué edad se presentan las habilidades, en todas las áreas. Porque como decíamos, si nosotros queremos estimular un área que no va a estar presente en esa edad, lo que vamos a hacer es una sobreestimulación y probablemente bloqueemos alguna habilidad o simplemente rezaguemos aún más esa habilidad y pues ninguna de esas dos opciones sería la idónea. Bien importante entonces entender que el ritmo de evolución de la persona tiene que darse en los momentos que se tiene que dar. A veces como padres decíamos la vez pasada, estamos muy empecinados en que los chicos o las chicas escriban a muy temprana edad, ¿no? Que es como el ejemplo que yo más tengo con los papás, ¿no? Me dicen, bueno, Rosalba, entonces, ¿cómo voy a hacer que escriba? Y mi niño apenas tiene 3 años. Yo así de, bueno, pues, es que todavía no tiene que escribir, su niño tiene que desarrollar otras habilidades manuales, tiene que ejercer una libertad de trabajo. Intensidad estimada débil. Perdonen ustedes la interrupción. Tienen que detectar una situación en la cual primero el desarrollo de su mano, de la coordinación de sus manos, brazos, de la fuerza del mismo, ¿no? Del tono. Y por eso tenemos que tener el entendido de todas las áreas que refieren este desarrollo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, mejor dicho, dentro de este ejemplo del desarrollo de la mano,
pues tendríamos que también ver la parte perceptual, ¿no? Cómo es tomar el lápiz, lo que significa el peso del lápiz, la fuerza para ejercer la escritura. Por eso es que los niños de 3 años aún no tienen esa habilidad, mejor dicho, ¿sale? Entonces, entendamos que ese ritmo es necesario y es bien establecido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues dentro de todo lo que hemos visto acerca de la estimulación temprana, tenemos que recordar nuestras 3 R's de estimulación, ¿sale? Que es bien importante. El ritmo, ¿sale? La respuesta y el refuerzo. No lo olvidemos porque sobre eso siempre tenemos que basar nuestros ejercicios, nuestros planes, entender que el ritmo son todas las situaciones que se dan en la implementación de la acción o del ejercicio, ¿sale? Que es lo que estamos llamando como estimulación temprana. Y la respuesta es aquella que nos va a dar el niño o la niña hacia esa estimulación temprana. Y pues el refuerzo es todo lo que el adulto puede hacer. ¿Eh? Estamos bien con esta recapitulación. Y también acuérdense que hablamos de pues, nuestras áreas de registro, que eran la social, ¿sale? La axiomática y la psicológica. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí en nuestra área social vamos a trabajar 2 vertientes que son bien importantes. ¿Se recuerdan que teníamos un registro psicológico? Que la vez pasada yo les hablé de los registros. El registro psicológico nos va a trabajar o nos va a dar muestra, ¿sale? Principalmente de esta área, del área social. En el área social tenemos que va a haber 2 divisiones, la socialización y la emocionalidad. Siempre creemos que el área social, bueno, tiene que ver con los demás, tiene que ver con un trabajo de que la persona se relacione con otros y sea eso únicamente el desarrollo que podamos tener, cuando en realidad pues no, tenemos que observar que pueden haber 2 factores inmersos y que es necesario que nosotros los desarrollemos y los potencialicemos, porque un buen desarrollo de esta área va a generar motivación hacia los aprendizajes, va a generar motivación hacia el desarrollo laboral cuando ya sean grandes y va a generar motivación hacia la propia expectativa de vida. Tenemos muchas personas que son sumamente inteligentes en lo académico, son sumamente inteligentes en las artes, sumamente inteligentes en el deporte, pero emocionalmente tienen muchas dificultades, ¿no? Vemos, por ejemplo, conocemos casos, ¿no? de actores, por ejemplo, ¿no? Los cuales estos actores, bueno, buenísimos actores, muy bien, pero su vida personal es un desastre, ¿no? Su vida personal está llena de escándalos, está llena de dificultades, ¿no? Son agresivos, son poco asertivos, les llamamos nosotros, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pues que esta área social implica mucho su desarrollo en la infancia para poder tener una estabilidad en todo lo demás. ¿No? Muchas áreas, y como lo decíamos, ¿no? Somos globales, como decía la definición que les di al principio de estimulación temprana, somos globales, que quiere decir que nuestras áreas de desarrollo no están separadas, vienen en conjuntos, es como si fuera un panal de abejas y entonces vemos que todas nuestras áreas están interconectadas y no pueden ir una sin otra. ¿Qué quiere decir? Que si yo trabajo la motricidad, pues estoy trabajando el lenguaje, estoy trabajando la socialización, estoy trabajando el área cognitiva o de inteligencia. Y entonces entendamos que todas van de la mano y que cuando no estimulamos una, pues iba a tener cierta dificultad o cierto rezago cuando yo no le doy la importancia que merece. Entonces el área de socialización es la que va a establecer la interacción y posterior relación del niño con el mundo que le rodea. Es es aquella área que nos va a permitir que los niños puedan verse exploradores, puedan verse experimentadores, puedan tener el carácter que tengan, ¿no? O la personalidad que desarrollen, ¿no? De una manera libre. Eso es bien importante porque a veces nosotros tenemos niñas o niños que son muy intrépidos y creemos que la situación de género o la situación cultural, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, los niños pueden ser intrépidos y las niñas no, cuando en realidad no vemos que eso es un desarrollo social y es un desarrollo de la edad.
¿no? Que el que sean intrépidos a ellos les va a generar habilidades a futuro. Lo que tenemos que hacer es enfocarlos, ¿no? Que eso de ser intrépido no se vuelva un riesgo, no se vuelva un peligro, más que una característica de personalidad, ¿no? ¿Sale? Eso es bien importante. Aquí me comentan que hay alguien que no escucha. Vamos a checar. ¿Todos los demás sí escuchan? Bueno, déjenme ver quiénes que no escuchan. ¿Los demás sí escuchan? Sí, gracias. Ok, Sí, muy bien. gracias. Muy bien, gracias. Al parecer, quien no escucha, Rinos, tienes tu micrófono, está apagado, ¿sale? Entonces, vamos a mandar un chat. Espérenme tantito. Para mandar este chat. Si quieres, tú continúa, yo le estoy contestando. Ah, vale, muchas gracias. Sale. Bueno, entonces es bien importante que entendamos que el área social, a pesar de ser un área que a lo mejor no tengamos ejercicios tan focalizados o ejercicios tan desarrollados, ¿no? Sí es una área que los pocos ejercicios que tengamos tienen que ser bien trabajados y tienen que ser implementados siempre, en todo momento. ¿Por qué? Porque aunque digamos que es una área poco focalizada o poco trabajada, todo el momento se está trabajando. ¿Por qué? Porque el humano tiene la característica de ser social. Somos cuando nacemos completamente dependientes de nuestros padres, ¿no? Porque pues no nos levantamos, somos chiquitos, si nos dejaran en el mundo, pues definitivamente pues no viviríamos, ¿no? Moriríamos. ¿Por qué? Porque la característica del humano es esa. Los primeros 18 años dependemos, ¿no? De los padres, aunque a lo mejor ustedes me podrían decir, no, pues ya a los 12 podrían vivir. Sí, sí es verdad, ya podrían mantenerse en una vida, ¿no? Casi independientes, más sin embargo, a esa edad, a los 12, todavía las personas pues somos completamente dependientes, y más en un sistema social en el que está. Bueno, entonces nuestra área de socialización y nuestra área social, perdón, nos habla de la socialización y de la emocionalidad. La socialización tiene que ver con toda esta implementación, relación, interacción con las personas y con el medio a través de la interacción, comunicación verbal o comunicación no verbal también, ¿vale? La emocionalidad es todo el trabajo psicológico, emocional que sale de la persona a través de la interacción, por medio de la interacción o para lograr la interacción. ¿Sale? Vamos a continuar. Y es lo que les decía hace rato, ¿no? Lo que estábamos con nuestra definición de áreas, ¿no? La socialización es un proceso de contacto e interacción con respecto a las demás personas. Esta es una construcción paulatina que permite la apropiación de las características observadas del entorno. ¿Cómo vamos a dar la socialización? A través del ejemplo, definitivamente, ¿no? Los niños aprenden a relacionarse con otros niños. Cuando ellos nos observan a nosotros, ¿cómo nos relacionamos? Primero, en la familia. Segundo, con las personas que conocemos, con amigos, con vecinos, con personal de trabajo, ¿no? Con las personas que trabajamos. Entonces los niños, esta área se va a ver muy impactada por la imitación, ¿sale? Es una habilidad que se requiere y es una habilidad que se genera también a través de esta área, imitación. Ellos van a imitar el tipo de interacciones que tengan con otra persona a través de observarnos a nosotros y observar a los adultos con los que conviven. Por eso ese diálogo o ese refrán que nos dice, cuida tus actos, ¿no? Porque te están siguiendo, ¿no? Unos pequeños pasos atrás de ti, ¿no? Entonces, cuida tus actos. Eso es bien importante de reconocer que esa frase, ese refrán, es verdad. ¿Por qué? Porque tenemos a los niños observándonos siempre para ver qué hacemos, cómo lo hacemos. Entonces, la parte de la socialización se ve impactada por la imitación, ¿vale? Y tenemos la emocionalidad, que implica el surgimiento de emociones, sentimientos, estados de ánimo ante la contemplación de objeto o de la interacción, estado psicológico. Lo que decía hace rato, ¿no? Es
aquí dice el surgimiento, ¿no? No nada más es el surgimiento, sino también el manejo y también la expresión de esas emociones. Bien importante, cuando somos pequeños, los niños chiquitos, los bebés, si yo estoy hablando de niños de meses, empiezan a percibir sensaciones, empiezan a percibir ese mundo, ¿no? A través del físico, ¿no? Lo comentábamos a la vez pasada, a través de lo motor, son niños, ¿no? Que pues sienten todo de momento y van apenas sintiendo algunas emociones, ¿no? Como el dolor o sensaciones como el frío, ¿no? Entonces, bien importante que conforme su cerebro se vaya desarrollando, va a ir implementando las emociones. Poco a poco, las primeras emociones que va a experimentar es el enojo y la alegría. Entonces, la parte de expresión de ellas es necesaria y es importante para un trabajo que va a perfilar el desarrollo del infante. Si nosotros trabajamos con los infantes en un buen desarrollo emocional, van a ser exitosos en lo que ellos se propongan, en la motivación que ellos tengan para lo que deseen hacer. ¿Cuántas personas no quieren buscar un trabajo y por pena no lo encuentran? ¿O cuántas personas quieren hablarle a una persona para entablar una relación de pareja y no lo logran por pena? Cuando en realidad, bueno, es un mal manejo de emociones, ¿no? En el cual podríamos decir que estas dos situaciones que les puse como ejemplo pueden verse cubiertas si tuviéramos un buen trabajo emocional. Y viceversa, estoy hablándoles de una emoción como la pena, pero si yo les hablara del enojo, ¿no? Ustedes me dirían, muchas veces el enojo es literalmente satanizado, ¿no? Decimos, está mal que te enojes y está mal que seas, que te frustres tanto y bueno, pero ¿por qué está mal, no? Realmente lo que está mal es la no gestión de emociones, lo que yo no estoy trabajando y si yo estoy sobreexplotando mi emoción del enojo, que mi emoción del enojo es necesaria y me permite a mí tener también una sanidad psicológica y emocional, pero porque si le estoy sobreexplotando es malo, ¿no? Entender el por qué es malo. Entonces ahí es donde necesitamos aprender que toda expresión de emoción no es mala, sino lo que es malo es el desborde de estas, lo que no podamos controlar, lo que también impactemos a los demás. A veces vemos a personas que todo el tiempo están enojadas y están enojados con todo, cuando en realidad a lo mejor lo que están sufriendo es una situación de tristeza, una situación de pérdida. Y entonces ahí es donde debemos de tomar la importancia de las emociones y por eso es que a últimas fechas hay tanto trabajo emocional con los niños, hay tanto trabajo emocional con los adultos, porque las emociones son fuertes, las emociones nos generan un cambio radical. Por una emoción podríamos cambiar el curso de nuestros planes inclusive, ¿no? Y como yo les decía hace rato con el ejemplo de la pena, ¿no? Yo necesito un trabajo, pero por pena no puedo lograr obtenerlo, entonces impacta a mi vida diaria, impacta a mi vida, a mis motivaciones, a mis requerimientos, ¿sale? Entonces bien necesario e importante que entendamos lo que está pasándonos por esta situación. Entonces, ya queda aquí. Y bueno, ¿cómo vamos a desarrollar la parte, ay, perdón, cómo vamos a desarrollar la parte socioafectiva? Pues les leo y les voy explicando, ¿sale? Se inicia en el momento de la socialización del niño por medio del juego con los miembros de su familia y de otras personas. Estas tienen un papel clave, ya que gracias a ellos el niño o la niña podrá integrarse a los nuevos núcleos sociales. El juego es entonces una actividad en la cual el niño aprende, explora, madura, se relaciona con las demás personas y se enfrenta con sus emociones. El niño afianza sus relaciones con su entorno, se siente seguro, observa y responde a actividades y movimientos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, el principal desarrollo emocional, como bien lo está diciendo esta diapositiva, va a ser a través del juego. En el juego nosotros podemos observar la expresión del mundo psíquico, del mundo psicológico, del mundo social del niño. ¿Cuántas veces no han visto a sus niños jugar a representar algo que vivieron, ¿no? Por las que tienen niños mayores de 2 años, de 3 años para arriba, ¿no? ¿Cuántas veces los niños
que tienen, mamás que tienen o papás que tienen a sus niños grandes, ¿no? Sus niños de 5 o 6 años, no ven que están actuando las películas, ¿no? Los niños se avientan las de superhéroes porque son las que les ponemos, ¿no? Y las niñas las de princesas porque son las que les ponemos. O películas que les gustan mucho, ¿no? O caricaturas, ¿no? Realmente eso es lo que está pasando, ¿no? Para desarrollar el área social necesitamos tener no solo una imaginación, sino tener una disposición para jugar con los niños, volvernos niños. Aquí hablamos de dos formas en las que podemos intervenir ya en el desarrollo socioafectivo que le llamamos. Este desarrollo socioafectivo por el juego, nosotros tenemos no solo que convertirnos en otros niños jugando, sino en actores del desarrollo del juego. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues tiene que ser un adulto en el cual sea capaz de tomar la rienda del juego, pero a la vez ceder la rienda del juego. A veces nosotros decimos a nuestros hijos, y cuidado con esto, porque es una situación que pasa mucho. Yo les digo a los papás de mis niños, señores, señoras, jueguen con sus hijos. Llega la siguiente sesión y ellos me dicen, ay, no, psicóloga, lo que usted nos dijo es imposible. A ver, ¿por qué es imposible? Porque nosotros les dijimos, vamos a jugar a la casita, y entonces él quiso que la casita volara y que la casita fuera un barco, y no, así no se puede. Yo le dije que a la casita y a la casita tiene que ser. Entonces, señores, por la verdad no sean inflexibles, señoras no sean inflexibles, ¿no? La imaginación es un factor importante también de desarrollo social y afectivo. Entonces, cuando juguemos con los niños y nos volvamos actores, ¿no? Como yo les decía hace rato, ¿no? De implementación de juego, pero a su vez nos volvamos seguidores, tenemos que ir yendo y viniendo, ¿no? Saber cuándo podemos intervenir en el juego del niño y poder meter elementos de trabajo en ese juego. ¿Qué quiere decir? Bueno, primero pregunten, ¿a qué vamos a jugar? Si el niño dice, vamos a jugar, un ejemplo les voy a dar, ¿sale? Si el niño dice, vamos a jugar a ser superhéroes, adelante. Pero, y ahí pueden ustedes, ya están siendo seguidores, pero ¿cómo van a implementar elementos para el desarrollo social? Empezamos con el primer implemento. Establezcan que ustedes quieren elegir qué superhéroe quieren ser. Y estamos entonces trabajando ahí con una habilidad que se llama turno de roles, ¿no? O tomar mi rol, ¿no? Entonces le damos al niño también que esta parte de la espera, ¿no? El control de la frustración, ¿no? El ceder en algunas situaciones le va a permitir a él obtener también esto, ¿no? Y a través del juego estamos enseñando todas estas habilidades, ¿no? Que si las traspasamos a otro ámbito cuando sea grande y adulto, por ejemplo, en el trabajo, ¿esto de qué le serviría? Pues de mucho, porque son habilidades que se trabajan en equipo, son habilidades necesarias para el desarrollo laboral en equipo y podemos irlas metiendo. Voy a ir con otro ejemplo para ser seguidores o ser implementadores de habilidades sociales, ¿sale? Como adultos. Bueno, si un niño chiquito, ¿no? Vámonos a una edad más pequeña, estoy hablando de un niño de 1 año. Si un niño de 1 año está jugando, con bloques, ¿qué voy a hacer yo? Ser el que implemente, a lo mejor vamos a jugar con él. Ahí si no nos va a decir si quiere jugar, si no quiere jugar, si quiere estar, si no quiere estar. No nos va a decir. Lo que va a pasar es que el niño va a empezar a jugar con sus bloques, los va a armar o los va a aventar. Nosotros, ¿cómo debemos de meternos ahí? Pues empezar a hacer los implementadores, y ya sea que yo le dé los bloques, que yo mismo también me convierta en esta parte de aventar los bloques, o que yo con él vaya construyendo los bloques. En esta edad es el enojo porque quieren hacerlo ellos solos, o al contrario, no es el tú hazlo conmigo, o que lo haga mamá. No nos los dicen porque aún están muy chiquitos al año, ¿no? Pero es como esta parte de, todavía los niños creen que la mamá o el papá es la extensión de ellos, como si fuera otra manita de ellos, pues por eso es que no se enojan. Y aquí es importante el control, por ejemplo, de la emoción, que todo sea una risa, ¿no? A lo mejor cuando yo empiezo a ver que se está enojando, puedo cambiarle y decirle, ay, es muy gracioso, y me río. Y entonces el niño nos va a ver, va a buscar ese elemento de imitación y va a cambiar el enfoque, en vez de enojarse, a lo mejor se ríe. Y lo vuelve a hacer y lo vuelve a repetir porque para él esa acción fue graciosa. Y ahí es cuando nosotros nos volvemos implementadores de habilidades sociales, ¿sale? Hasta aquí queda claro estos ejemplos y pues más o menos por dónde va nuestra implementación social, nuestro trabajo. ¿Sale? Bueno, pues entonces voy a darle stop a mi
a mi presentación teórica y aquí sería, terminaría la teoría de lo que estamos implementando en la situación social. Podemos trabajar aún más lo social, podemos aún más meternos en la teoría social, pero aquí es importante que hablemos del juego, que hablemos de todas estas habilidades de juego, de todas estas habilidades de desarrollo, ¿sale? Para que nosotros tengamos idea de cómo irlas trabajando, ¿sale? Bueno, entonces vamos a empezar en este momento con Ale. Te cedo el mando, ya nada más voy a empezar con los ejercicios, voy a explicar los ejercicios. ¿Vale? Gracias, gracias Ale. Entonces empezamos con la explicación de los ejercicios y ya si tenemos alguna duda, algún comentario, ya saben, por el chat los vamos a ir nosotros subiendo y yo voy a ir resolviendo. Si no, nos esperamos al final y también puedo ir resolviendo las dudas, ¿sale? Recuerden quedarse hasta el final por si damos alguna otra información. Bueno, empezamos con las edades. Tenemos que reconocer antes de que empecemos con las edades que la parte del área social nos tiene que implicar dos cosas importantes. Una es el conocimiento de sí mismo como persona, como ente social, ¿vale? En el colectivo, en la cultura. Es el reconocerme como persona, ¿vale? Aquí es el desarrollo de él como persona o ella como persona. Bien importante. Y la segunda es la seguridad. Elementos que generen seguridad a la persona. Entonces tenemos el desarrollo del reconocimiento personal como entidad, ¿vale? Psicológico, emocional, social, y el sentimiento de seguridad. ¿Quién me va a dar estos dos? Definitivamente los padres eh, o definitivamente nos va a dar las personas con las que nos desarrollemos. Si no me cuida mamá, si no me cuida papá, pues ¿quién me cuide? Si me cuida abuelita, abuelito, si me cuida la tía, si me cuida el tío. Y el adulto responsable es el que va a dar estos dos elementos, de reconocerse a sí mismo y y de seguridad, sentimiento de seguridad. Tengámoslos bien, bien en cuenta, ¿sale? Entonces, ¿cómo voy a hacer que mi niño o mi niña se reconozca? Pues es necesario que entendamos que todo lo que yo le diga tiene que ser enfocado hacia su persona. A lo que él haga, a lo que él diga, ¿no? Tengo que reconocerlo como una personita. ¿Qué es esto? Hablarle por su nombre. Si se llama Emanuel, decirle Emanuel. Si se llama Sara, decirle Sara. Si se llama Rosalba, Rosalba. ¿Pueden haber diminutivos? Claro que sí, a veces nos decimos los psicólogos, o creemos que es una idea de los psicólogos, cuando en realidad, bueno, yo pocas veces creo que la he escuchado con mis profesores, ¿no? En la maestría o en la carrera, ¿no? No les hablen, no los chiquen, bueno, eso sí, ¿no? No les hablen como tontitos, ¿no? Porque no son tontos y de eso depende un desarrollo del lenguaje. Pero nunca me han dicho a mí mis profesores que no les hablemos con cariño o diminutivos. Eso es mucho de la parte cultural y esta también es bien importante en el desarrollo emocional. Si yo quiero hablarle a mi niño con un diminutivo, con una palabra cariñosa, lo puedo hacer. Solo recuerden no generar palabras ofensivas, ¿vale? Palabras que puedan generar alguna expresión. Yo he escuchado, y no es por criticar, o a lo mejor sí, unos vecinos que a su niño de marrano no lo bajan, ¿no? Y creo que es una palabra muy ofensiva, ¿no? Creo que aunque fuera, dijeras, ay, pues es un animalito, en realidad es una palabra que puede salirse de contexto y que podemos entender que no se diga. Entonces, si van a usar una palabra cariñosa, también escuchen a los niños, ¿no? A veces les decimos palabras y los niños mismos nos dicen, no me gusta que me digas así. Y nosotros seguimos insistiendo en decirles así. Aquí también lo social implica el respeto de lo que ellos quieran, porque si les enseñamos a que deben de respetar lo que yo quiero, lo que yo decido, van a ser personas que cedan todo el tiempo. Y entonces estamos enseñando, a lo mejor en una relación afectiva, que ellos cedan todo el tiempo o que ellas cedan todo el tiempo con esa persona, cuando en realidad las habilidades que debemos de trabajar, pues son más el hecho de que también puedan hablar, también puedan implementar esa seguridad al decir las cosas. ¿Sale? Bien importante. Bueno, vamos a trabajar en base, en estas dos, tenemos que generar que nuestros ejercicios van a ir enfocados a estas dos, ¿vale? Al desarrollo como persona, ¿vale? Como el yo soy, yo quiero, yo estoy, y el desarrollo de sentimiento de seguridad. Vamos a hablar entonces de nuestros meses de desarrollo, de los
desde el nacimiento, ¿sale? Hasta los 3 meses, el ejercicio que vamos a implementar en los chicos, ¿no? O en las niñas, las chicas, ¿no? En estos meses de desarrollo son la parte... Denme un segundo, perdón, discúlpenme un momentito. Voy a tener que dejarlos unos segundos, perdónale. Nada más tantito, ¿sale? Perdón, un problema aquí técnico, pero ya regresé. Entonces quedábamos que de los 0 a los 3 meses tenemos nuestro ejercicio a trabajar aquí va a ser referente a el desarrollo del reconocimiento de la voz, del reconocimiento de la persona. ¿Por qué? Porque los niños en esta edad, entre los 0 y 3 meses, todavía tienen integrado todos los sentidos, apenas están en la diferenciación ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que mi niño apenas está reconociendo los estímulos del mundo, las sensaciones de calor, las sensaciones de frío, ¿no? Todavía puede ser un poco aterrador el mundo para los chiquitos de esa edad, ¿no? Un poquito difícil para ellos estar en ese, su cerebro apenas empieza esa parte de trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí se trabaja, como yo les había dicho al inicio, ¿no? En lenguaje y en motricidad, con masajes con los pequeños. En estos masajes vamos a implementar la parte del lenguaje, ¿no? El hablarles por su nombre, el hablarles bonito, implementar canciones. Recuerdo que siempre vamos por la parte lúdica, como en algún momento el lenguaje les promete canciones y demás, pero implementemos desde el área social su nombre. Vayamos acariciando o tocando o masajeando sus partes, sus brazos, por ejemplo, sus piernas, y digámosle su nombre. Soy Sara, soy Rosalba, soy Manuel, soy Ricardo. El nombre del pequeño, de la pequeña, y vayamos haciéndolo con una voz calmada, ¿no? Y vayamos hablando siempre en primera persona. ¿Qué quiere decir esto? Le estoy yo dando a reconocer que lo reconozco, valga la redundancia, que lo reconozco como una persona, que lo reconozco como un ser, pero también le doy la idea de cómo se llama. Entonces ya estoy trabajando esa parte que yo decía que es la pertenencia desde chiquito, ¿no? Tú eres mi amor y inventamos una canción, tú eres mi vida, yo soy, le podemos decir su nombre, yo soy Manuel y siento mis brazos, yo soy Manuel, y en una cancioncita, y siento mi cuerpo, yo soy Manuel y siento mis pies. Entonces, bien importante aquí trabajar con el lenguaje para la socialización y la parte del tacto, no solo es estimulación corporal, no solo es estimulación táctil en piel, sino también yo estoy dando este elemento de seguridad al ser yo quien toque de manera, quien dé el masaje de manera amable, de manera cálida. Siempre recuerden que, ya les había dicho, preparemos nuestros ambientes, ¿no? Eso es bien necesario recordar siempre, nuestros ambientes preparados en ambientes térmicos regulados. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en el lugar donde estemos trabajando debe tener un ambiente propicio para la respuesta, para nuestras 3 R's, el ritmo, la respuesta y el refuerzo. Yo no puedo cortar un ejercicio de repente, tengo que darle el tiempo necesario. Entonces, en esta parte de ejercicio social que estamos haciendo con los chicos, vamos a integrar varios ejercicios, como les estoy dando ahorita, en el cual siento a mi niño en mis piernas, siento a mi niño en la cama, a mi niña, y le canto, ¿no? Y le digo, soy Manuel y estoy contento y siento calor y siento frío y puedo ir jugando también con las sensaciones. Aquí es ir aterrizando al pequeño en esta parte de las sensaciones, ¿no? Por medio del lenguaje, ¿sale? De la voz de la mamá, de mi voz, para que entienda que él es una personita. Todavía no lo está entendiendo porque está muy chiquito, porque apenas estamos en ese desarrollo cognitivo, en ese desarrollo de pensamiento, ¿sale? Pero nunca está de más hacerlo así y eso nos va a estimular el hecho de que el niño va aprendiendo, ¿no? Ah, pues se refieren a mí por ese nombre, ¿no? Entonces, poco a poco el cerebro va a integrar toda esa información. Tampoco lo hace como yo les digo, ¿no? Es una situación completamente distinta, ¿no? Cómo el cerebro integra toda esa información, pero lo va haciendo y es increíble, ¿no? Al final los chicos rápido, ¿no? Entienden por su nombre y demás cuando hacemos este tipo de ejercicios. Entonces, tengamos como esto bien entendido. A esta edad, de los 0 a los 3, sobre lo que hay que trabajar es a través de nuestra voz, con el reconocimiento de su nombre, con el reconocimiento de también soy mamá, soy papá, quien esté jugando con ellos, soy abuelita, ¿no? Entonces,
Si están jugando con ellos algún juego o en el mismo masaje que están haciendo, en la misma estimulación, ¿sale? Hay que ir trabajando con ellos cómo se tiene que, quién es el que está con ellos, ¿no? Ya después de que le dijeron su nombre, ya después de que le dijeron que es Manuel o que es Sara, ¿vale? Pueden ir masajeando y le pueden decir, ahora mamá está contigo, mamá te quiere, mamá te ama, mamá te cuida. ¿Por qué? Porque entonces también estamos generando esa situación de seguridad, ¿no? A veces me dicen mucho, es que mi niño llora mucho, es que mi niño, como que ellas perciben como mamás, tenemos como esa idea, ¿no? De que percibimos si es correcta, ¿no? Cómo es su sentir a esas edades. Bueno, si nosotros necesitamos, vemos que el niño necesita o tiene ese sentir de miedo, ¿no? De angustia, ¿qué tenemos que hacer? Resolverlo, ¿no? Tenemos que ir y trabajar sobre ese sentimiento. A veces antes se nos recomendaba mucho, déjalo que llore toda la noche y vas a ver cómo se va a dormir. Entonces pensemos, ¿no? En esta situación de angustia. Los niños si están llorando, muy probablemente sea por una necesidad en esa edad. Y cuando una necesidad a esa edad nos resulta, pues estamos aprendiendo que aunque yo llore, aunque yo esté desesperado, aunque yo pida a gritos, ¿no? Que se resuelva mi necesidad, pues no lo voy a conseguir. Y entonces me puedo volver, puedo tener muchas características de grande, ¿no? Referente a esta situación. O igual no las tengo, pero sí tenemos nosotros que tomar en cuenta que a esta edad es el requerimiento de una necesidad. A esta edad ni los niños son caprichosos, ni las niñas son voluntariosas. En esta edad es el cubrir necesidades y poco a poco les vamos a ir dando límites y reglas también en lo conductual, pero a esta edad aún no las entienden y aún no las necesitan, ¿sale? Tal cual. Debemos establecer horarios, debemos establecer rutinas, sí, por edad, porque se tienen que organizar en este espacio, se tienen que organizar en sus casas, sí, pero definitivamente una regla lo único que me va a hacer es que pueda atrofiar, en esta edad pueda atrofiar un desarrollo social, que es lo que les estoy comentando, ¿sale? Si ustedes escuchan que su niño está llorando, primero hay que saber por qué, ¿sale? ¿Por qué llora? ¿Porque tiene hambre? ¿Porque tiene frío? ¿Porque se hizo del baño? ¿Porque se siente solo? Porque también es un sentimiento que se desarrolla a esta edad, el sentirse solo, ¿no? Porque quiere atención, sí, porque es pequeño, necesita atención. Entonces hay que dársela y hay que saber cómo dársela. Aquí es cuando ustedes pueden implementar estos ejercicios, ¿sale? Bueno, vamos a hablar de la siguiente edad, de los 3 meses a los 6 meses aproximadamente. Aquí el niño ya está en un desarrollo motor más intenso, vemos que ya es más inquieto, ya se rueda y además aquí vamos a implementar nosotros esta parte del descubrimiento del cuerpo, ¿no? El descubrimiento del ser, de la identidad a través del cuerpo. Mis canciones ya se van a ir dirigidas, soy Manuel y tengo una manita y hacer que la mano entre en su campo visual. ¿Qué quiere decir? Que agarre su manita y vea su manita. Soy Manuel y tengo un piecito y que lo agarre. Aquí vamos a meter toda esta parte social en el reconocimiento corporal tocando su cuerpo. Agarro su manita y que toque su mano, agarro su manita y que toque sus pies, agarro su manita y que toque su cara. Y yo voy en este ejercicio de reconocimiento propio, corporal primero, ¿sale? Con una canción, ya recuerden ambientes termorregulados, que estén bien, tibios, calientitos, que no pasen frío, que no pasen calor extremo tampoco. Cuídenme mucho a los niños con seguridad en espacios donde el niño esté seguro, bien importante. Si en la cama se puede caer porque ustedes se mueven y lo dejan, entonces váyanse a un tapetito en el suelo, sale a una alfombrita, que esté seguro que no haya un riesgo. Cuiden mucho a los niños, por favor. También en esta edad vamos a, ese ejercicio es uno, el otro ejercicio es lo mismo, el reconocimiento de mamá y de papá y que tienen ellos un cuerpo. Los niños a esta edad creen que mamá y papá son extensiones de ellos hasta el año. ¿Vale? Hay que irles dando la idea de que también son entes individuales. Entonces, ¿cómo? Esta es mamá, mamá tiene el cabello largo, esta es mamá, mamá tiene lentes, esta es mamá, mamá usa aretes, mamá tiene boca, mamá tiene ojos, igual que ella, ¿no? Igual que mamá, si fuera el caso. Es bien importante que entendamos aquí entonces los juegos de imitación empiezan mucho, los niños ya empiezan con esa imitación, los chicos ya empiezan a observarnos, a vernos, ¿no? Cómo es que nosotros nos movemos y ya empiezan a imitar. A veces me dicen, no, es que es bien chistosa porque a los 6 meses ya se pone como yo y ya empieza como si hablara por teléfono, ¿no? Pone su mano y empieza como a hablar por teléfono, porque ya empieza el proceso de imitación, porque los chicos ya su cerebro está preparado para ese desarrollo. Desde más chicos, su cerebro ya empieza esa habilidad.
pero aquí ya se ve más claramente con ciertas acciones de los niños. Entonces empecemos con toda esa parte de desarrollo de imitación, ¿sale? Lo que me lleva a la siguiente edad. La siguiente edad es de 7 meses a 1 año. Aquí empezamos con los clásicos juegos de esconderse y salir, ¿no? ¿Dónde está bebé? Y lo que voy a pedirles, o que les voy a aconsejar como ejercicio, jueguen con diferentes texturas. Vamos a implementar la parte sensoriomotora, sensorial. Entonces vamos a jugar con diferentes texturas, sábanas suaves, sábanas rugosas, ¿no? O ásperas. Y entonces juego al escondite. Ya me escondí, ya no estoy y salgo, ¿no? Ahora estoy. Ahora toca, voy a taparte a ti, ¿no? Ahora ya no está bebé, tócate, ¿dónde estás? Y que él se toque por medio de la textura y que sienta la textura porque esto le va a dar idea a sus manos, a su cerebro de qué está tocando. Y entonces trabajo la parte social en el reconocimiento de estar o no estar, ¿vale? En un lugar por medio de la parte también sensorial que estoy desarrollando. Y ese juego de peekaboo que le llaman, el juego de estoy, no estoy, bien importante en esta edad porque nos desarrolla la imitación, nos desarrolla la emoción también. A lo largo de estos ejercicios, de estos meses, estos ejercicios de relación, esto que yo les comentaba, tiene mucho que ver también con la emoción, porque desarrollar juegos con nuestros hijos, con nuestras hijas, implementa el vínculo afectivo, ¿no? Sano que necesitamos. Ellos no solo van a saber que estamos para poner reglas cuando sean grandes, sino que también estamos para que nos cuenten sus cosas, para sentir alegría con nosotros. Y esto les va a ayudar en la adolescencia, ¿no? A saber cuál es su lugar seguro, que también es un área donde debemos trabajar mucho en la adolescencia, ¿vale? Bueno, entonces el juego del peekaboo, de los 7 al año. Otro juego que vamos a implementar o que también va a ser súper necesario trabajar es frente al espejo. Debemos nosotros tener nuestras habilidades referentes a imitación, trabajarlas en espejo. ¿Qué quiere decir? Voy a tomar un espejito o si tengo un espejo grande, pongo a mi bebé frente al espejo y empiezo a generar, mira, mis manos, ¿no? Mira, y trabajamos con sus propias manos. Recuerden que ahorita estamos hablando en primera persona, pero para el desarrollo de él o de ella. Entonces, mira mis manos y yo que abre y que cierre sus manitas, le ayudo a que las abra y que las cierre. Mira mis pies, mira mi cara y nos vamos con toda la parte corporal. Yo siento caliente y vámonos con la parte de percepción y empiezo a trabajar la parte de socialización también, ¿no? Yo soy Manuel y yo me quiero mucho, yo soy Manuel y mi mamá me quiere mucho, ¿no? La parte emocional, ¿no? Yo soy Manuel y me puedo sorprender y empiezo a trabajar las expresiones, ¿no? Todas, alegría, enojo, tristeza, que las vea por el espejo, ¿no? Esta es una edad en la que empieza ya la expresión física y la expresión corporal de emociones. Vamos a trabajar esos dos ejercicios en estas dos edades, ¿sale? Tenemos por ahí un chat, déjenme checarlo. Ok. No sé si ya se solucionar esa parte donde ya están escuchando, porque creo que no escuchaban, ¿sale? Vámonos entonces del año al año, a los 2 años. En esta parte de lo social vamos a trabajar ya por años a partir del año. Entonces, de 1 año a 2 años vamos a trabajar ya a implementar las situaciones de rutinas. Las rutinas tienen que ver mucho también con esa parte que a futuro, un poquito más, a los 2 años, vamos a implementar los límites, ¿no? Aquí sí que empezamos con nuestra parte de reglas y demás. Las rutinas, ¿cómo las vamos a implementar? Bueno, en la hora de la comida. Yo les digo que la parte social de la comida es bien importante porque el niño ya come a esta edad comida sólida, ¿no? Ya pasó a las papillas, ya está comiendo comida más, la cual puede masticar. Entonces, bien importante que entendamos que del año a los 2 años, en la hora de la comida es un importante trabajo, ¿no? El niño tiene que comer en horarios establecidos, ¿no? Con una persona mínimo a su alrededor. ¿Por qué? Porque va a entender que esta es la forma en la que se come. Recuerden que estamos nosotros en la habilidad de la imitación. Para la socialización muy importante. Entonces, en la comida yo les digo, aquí es donde ustedes no pueden ni comer sentados enfrente de la tele, no pueden comer sentados que coma uno primero, que coma otro. Regularmente las mamás a veces decimos, pues yo no puedo comer porque le estoy dando de comer al bebé, pero inténtenlo, ¿sale? Intenten servirse un poco, no a lo mejor mucho, sino un poco, y tratar de comer con el niño, porque el niño va a observar esto. La mamá todavía sigue siendo un referente, el referente primario para los bebés, el primero. Entonces es necesario
que el niño vaya viendo que pues así como él come, también nosotros comemos. ¿Y cuál es la forma de comer? Aquí las reglas, por ejemplo, para la cuchara, para el tenedor, las aprenden definitivamente de nosotros. Como ellos nos ven comer, como ellos nos ven usar los cubiertos, ellos van a aprender a usarlos. Entonces la comida es un momento muy importante, es un momento clave para el desarrollo también social. Y aquí también los límites, las reglas, las rutinas, ¿no? Cómo debemos comer, ¿no? El uso de la servilleta, ¿no? El uso de los vasos, el uso de la misma silla, ¿no? Que es cuando les enseñamos a los niños, en la silla uno se sienta, ¿no? Les damos ciertas libertades, sí, los niños pueden a lo mejor tener el hecho de que se puedan parar en la silla y puedan jugar mientras comen, mas, sin embargo, es necesario también irles enseñando poco a poco. Para masticar te sientas, ¿no? Y darles explicación, no importa que estén chiquitos, no te vas a ahogar o te va a doler. Entonces ellos van a ir implementando todas estas situaciones, siempre las explicaciones en base de lo más práctico, de lo que ellos han vivido. Si yo le explico al niño algo a través de que le va a doler, el niño lo va a entender en inmediato, ¿no? Es como cuando nos quemamos, ¿no? Cuando nos acercamos a la plancha, ese ejemplo que es muy, muy usado, ¿no? Nos acercamos a la plancha y nos quemamos y ya sabemos que eso no, nunca más lo vamos a tocar porque duele, quema. Entonces, esas explicaciones debemos darle a los niños, las explicaciones concretas, directas, lo que han vivido, ¿no? Es por lo que nos van a empezar ellos a entender las reglas y las rutinas. Otro ejercicio que vamos a implementar del año a los 2 años sale para la parte de la socialización, ya es un juego. Pueden elegir el juego que ustedes quieran, pero aquí vamos a generar nosotros la interacción. Por eso les hablaba del juego guiado, el juego donde ustedes van a ser seguidores, pero luego implementadores de habilidades, como papás, como mamás. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, el juego que él esté jugando en ese momento, yo literalmente me voy a meter. ¿Y qué voy a hacer? Voy a empezar a meter elementos nuevos. ¿Qué quiere decir? Otros juguetitos. Si el niño, vamos a regresar al ejemplo del bloque, está jugando bloques, la niña está jugando con bloques, ¿sale? Lo que yo hago es meter juguetitos, ¿no? Y le digo, mira, el juguetito se sienta arriba del castillito. O mira, va a hablar, ¿no? O el juguetito está triste, ¿no? Y hacemos que el niño dentro del mismo juego que está teniendo, pues implemento o meta este elemento, ¿sale? Y entonces lo consuele si está triste, ¿no? Y podemos también meter mucho el juego de títeres, de muñecos. No necesitan tener títeres, ¿no? Los hacen, bueno, si los tienen, qué padre, ¿no? Los pueden jugar. Pero si no, con sus mismos peluches, con sus mismos muñequitos, generar situaciones, ¿no? Ay, está triste porque no tiene un dulce. ¿Qué le va a hacer el otro juguetito? Lo abraza y lo consuela. Y le dice que cuando acabe su comida va a tener un dulce, ¿no? Y entonces aquí ya la referencia hacia los juguetes en los niños se da completamente porque es lo que les gusta, es lo que, con lo que les decía hace rato, con lo que los niños reflejan su mundo del juego, ¿no? Los juguetes. Entonces el niño va a entender también ya esa parte social, como, por ejemplo, esta parte de consolar, esta parte de ser empático, ¿no? Que es parte del desarrollo social, pues lo va a entender con estos ejemplos de juego. Por eso estas edades jugamos mucho con los títeres, pero a nivel muy básico, porque todavía están muy chiquitos para entender conceptos más complejos, como la empatía o como el ceder, pero poco a poco vamos metiendo con los títeres. Esto está triste, ¿qué le hacemos? Pues lo acariciamos. Está triste, ¿qué le hacemos? Lo abrazamos. Está enojado, ¿qué le hacemos? Que se calme, ¿no? O le decimos que al ratito. Entonces, implementar estos juegos también de situaciones con juguetes va a ser importante. Tenemos 3 ejercicios entonces. Implementar lo que sería la parte de la comida, meter ahí reglas y ciertos criterios, implementar entonces 2 juegos, el juego donde yo meto elementos de otro juego, sale a su juego que está jugando en este momento, voy trabajando con las emociones, decirle, al hacer que no se enoje, al hacer que lo vea chistoso, al hacer que interactúe conmigo, porque ahí ya va a ser la interacción con mamá, con papá, y también voy metiéndole un juego de roles con muñequitos. ¿Qué es esto? Pues que hagan situaciones sobre todo de emoción para que ellos puedan entender cómo se tiene que activar, cómo se tiene que reaccionar ante esas emociones. ¿Vale? Vamos a hablar entonces aquí de los 2 años a los 4 años. Aquí los niños ya tienen habilidades verbales consistentes. Aquí los chicos ya generaron mayores comprensiones de conceptos. Entonces yo ya puedo implementar juegos. La vez pasada yo les decía, implementen juegos de actividades motoras, implementen juegos de actividades motrices, las cuales tengan ustedes como
circuitos. Aquí lo que podemos hacer en esos circuitos es meter situaciones complejas, ¿no? Ahora, resuelve una situación, ¿no? Podemos hacer inclusive un motor, un circuito, ¿no? Referente a lo emocional, a lo social, ¿no? Vamos a jugar a los títeres, ¿no? Y después de jugar a los títeres vamos a jugar un juego de imaginación. Y entonces ya estamos haciendo un circuito de trabajo social, ¿no? Podemos meter 3 juegos. ¿Qué juegos yo les recomendaría aquí? Bueno, los títeres, pero ya con esta parte de vamos a compartir. Aquí la idea también es enseñarles las pautas de compartir, ¿no? Dentro del mismo desarrollo como persona, veíamos la parte de reconocerse, ¿no? La parte de trabajo. Al tiempo estamos trabajando también la otra situación de seguridad, de sentimiento de sentirme seguro. ¿Por qué? Porque el adulto está conmigo, ¿vale? El adulto está implementando esas actividades. ¿Qué juegos o qué acciones podemos tomar en estas edades? Pues definitivamente tienen que ser juegos, ya juegos bien establecidos. ¿Por qué? Porque son listos y no nos van a creer una actividad que nosotros tengamos con chiquitos, ya quieren actividades a su edad. Entonces, juegos como yo les decía, con títeres, pero ahora sí con situaciones más complejas. Podemos pasarle el rol o el mando al niño, ¿no? A ver, yo te digo que títer está triste, te doy el otro osito, ¿y tú qué vas a hacer? Porque este está triste, ¿no? Entonces, míralo cómo llora, ¿no? Y yo empiezo a hacer ese juego. Y a él le doy el otro osito para ver qué hace. Y entonces también le estoy dando ya ahí la educación, la idea, el trabajo al niño de cómo expresar, ¿vale? Lo que tenga que expresar. Emoción, apoyo, empatía, entendimiento, ¿vale? Otro juego que podemos trabajar mucho es el juego de caras, el juego de expresión emocional. Si yo estoy triste porque no tengo una paleta y generamos consecuencias también, ¿no? Yo estoy enojado porque se me cayó mi paleta, ¿no? O yo estoy feliz porque me dieron una paleta. Y al mismo tiempo de implementar juego de emociones, vamos a implementar juego de emociones con mamá. ¿Por qué mamá está triste? ¿Por qué papá está triste? ¿Por qué abuelita está triste? ¿O está feliz? ¿No? También la parte de la felicidad, perdón, implementemos todas las emociones que podamos, porque los niños en esta edad las van a trabajar. Son 4 básicas: emoción, alegría, enojo, tristeza y asco, pero pueden meter otras que ustedes también trabajen, ¿no? Repudio, ¿no? O tener sueño, también podemos manejarlo como emoción, aunque no sea tal cual una emoción. Pero todo esto es en referencia a él, ¿vale? A ver, ¿cuándo Emanuel está triste, no? Tomando este ejemplo. ¿Cuándo Manuel se enoja? ¿Cuándo Manuel está contento? ¿Cuándo mamá está contenta? ¿Cuándo mamá se enoja? Y entonces estamos entendiendo la parte emocional del otro y la mía, aunque sea una expresión verbal. Poco a poco la vamos a ir trabajando con el juego también de títeres. Entonces ya tenemos 2. Y otro juego que también podemos implementar, otra acción en la estimulación de esta edad, es la estimulación afectiva. Yo les digo, jueguen a los abrazos, señores y señoras. De repente digan, es el día del abrazo, vamos a abrazarnos y vamos a jugar a abrazar, ¿no? Entonces, cada 2 minutos, es tiempo del abrazo, abrácense todos, ¿no? O abrazo de uno a uno, abrazo de grupo. Hay una canción que dice cómo, que es de los abrazos. De momento no la recuerdo, a ver si la puedo encontrar y se las pongo en el grupo de WhatsApp. ¿Sale? Es abrazo de oso, ¿no? Que es muy cariñoso y da ejemplos. En esta edad podemos jugar mucho con esas canciones y abrazo de títere, todo desguanzado, ¿no? Y abrazo este, de grupo, ¿no? Y con todo ese tipo de juegos, y eso es expresión emocional, eso es regulación. En este momento también donde necesitamos a veces mucho apoyo, ¿no? A los niños, sobre todo porque están tristes, porque no saben lo que pasa. Esta parte de abrazarles, del toque, de una contención sana por medio de sus padres, de la figura de seguridad, de quien les da amor y seguridad, les ayuda bastante. Y un juego de abrazos, un juego de expresión, hace que los niños también vayan regulando sus emociones y las vayan expresando. Tenemos niños que no son abrazados porque son hombres, ¿no? Entonces, aguas con esas situaciones donde son completamente radicales y les quitamos a edades tempranas la posibilidad de expresar sus emociones. ¿Vale? Entonces tenemos estos 3 juegos de 2 a 4 años, muy buenos, los pueden implementar como juego y eso sería lo mejor. Y de los 4 a los 6 años, pues vamos a generar situaciones más elaboradas. Aquí toda la parte de cuentos les va a ayudar bastante. Contarles un cuento referente a cómo es una situación
cuenten mucho, lean mucho, léanles mucho, ¿no? Que ellos mismos, vamos a hacer el ejercicio de que ellos mismos o ellas mismas inventen sus cuentos, ¿no? Inventen cuentos de su día a día, busquen, a ver, ¿qué te pasó, no? Todavía están en un desarrollo de lenguaje concreto, ¿qué quiere decir? Que nos cuentan lo inmediato o a veces hasta mezclan, porque se les ocurre la imaginación mezclar eventos, pero de ahí podemos ir preguntando, ¿y cómo te sentías? ¿Cómo era tu carita cuando estabas en ese momento? Jueguen mucho esto al reflejo también físico, ¿no? De cómo estabas, así enojado o cómo estabas feliz, cómo estaba tu rostro, cómo te sentías. ¿Te sentías caliente porque estabas enojado o te sentías con frío porque tenías miedo? Y vamos nosotros jugando con ellos esta narrativa. La verbalización nos va a ayudar, la narrativa nos va a ayudar también a la expresión social, ¿no? A la expresión emocional, socioafectiva, que es bien necesaria a estas edades. ¿Por qué? Porque aquí es cuando los niños no saben cómo expresar emociones y se contienen o las expresan y explotan, ¿no? Tengo muchos casos o hay muchos casos, nosotras mismas podemos haberlos vivido o los hemos o los vamos a vivir con nuestros niños, en los cuales esta edad es un berrinche por todo, ¿no? Que porque hay un meme ahorita o un hilo en Twitter que dice, llora porque se quiere subir al autobús de la tele, ¿no? O llora porque quiere el pastel que está comiendo su caricatura favorita, ¿no? Y entonces aquí es la explosión de emociones y el berrinche intenso desde los 2 años aproximadamente, por eso son los terribles 2 años. ¿Por qué? Porque es esa parte de control de emociones. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es ir trabajando sobre esas emociones. ¿Qué pasa si papá oso se enoja o bebé oso se enoja? Y lo podemos traspolar también a la parte de la imaginación. Yo voy a poner el límite, voy a poner esa parte de la expresión también en el referente de lo que les gusta. Usen sus gustos, usen sus caricaturas que ellos quieren. No es malo que vean caricaturas siempre y cuando no sean exceso y ustedes las puedan utilizar y sean positivas. Si yo uso la caricatura que les gusta para darles una buena idea de comportamiento, también eso les va a ayudar a regular emociones, ¿no? ¿Qué pasa cuando bebé oso se enoja? Pues va y se sienta y se empieza a tranquilizar. Y después le cuenta a mamá por qué se enojó, ¿no? Entonces, esta parte, hay caricaturas, por ejemplo, muy positivas con ese tipo de ejercicios. Yo les puedo decir que, por ejemplo, Daniel Tigre es una caricatura que les puede ayudar también a ese control, ¿no? No les gustará a sus niños, pero a lo mejor podemos usarlo en algún momento. El referente tecnológico puede estar en esta edad a nuestro favor, siempre y cuando sea supervisado y guiado o acompañado. Recuerden que la implementación de estimulación temprana en ejercicios para estas edades debe de ser acompañado. No se vale ponerle la tele, ponerle la tablet, ponerle la computadora y dejarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues van a ver, pero pues no, quién sabe si van a ver lo que nosotros queríamos que vieran o van a entender lo que nosotros queríamos darles a entender. La única forma en la que vamos a lograr el entendimiento, o les vamos a transmitir lo que queramos, es por medio del acompañamiento. Y les hacemos el referente. Y viste que está triste, y viste que contó hasta 10 para tranquilizarse. A ver, hagámoslo nosotros. Y entonces nos volvemos acompañantes del momento. Y eso es importante, ¿no? Si no estamos estableciendo a lo mejor una situación completamente estructurada dentro de sus caricaturas, dentro de su juego, o lo que yo pueda implementar, volvámonos acompañantes en esta edad. Va a ser muy necesario. ¿Vale? Y pues estamos nosotros en esta edad, ¿no? De 4 a 6 años también con la aprobación del cuerpo, ¿no? ¿Qué tanto mi cuerpo es? ¿Hasta dónde? Aquí debemos de enseñarle a los niños esta parte socioafectiva del límite propio y del límite del otro. Que entiendan los niños qué es su cuerpo, cómo es su cuerpo y que su cuerpo les pertenece. Que ellos necesitan saber que nadie más les puede faltar el respeto. Y es una habilidad que desde chiquitos vamos a generar, ¿no? Desde 2 años, este es tuyo, este es tu cuerpo, que no te toque, ¿no? Que no te peguen, que no te hagan. Hacerles entender que si algo no les gusta, están en su derecho de decirlo, porque estas edades somos mucho, o los mexicanos, es una cultura, nuestra cultura es mucho de, saluda al Señor, ¿no? Y si el niño no quiere, ay, qué grosero eres, ¿por qué no saludas al Señor? No. Si el niño no quiere, hay que dejarlo y respetarlo. Y después hablamos con él y decimos, únicamente por educación tenemos que decir buenas tardes, ¿no? Pero nunca obliguen a un niño a dar un beso, a dar un abrazo, ¿no? Si él no quiere. Porque si nosotros transgredimos esa decisión, le estamos dando a entender a los niños, a las niñas que cualquiera puede. Sobre todo porque los niños están entendiendo que un adulto es el que les puede poner el límite, el que les puede poner la regla. Claro que también debemos de educar en el respeto, ¿no? Si yo saludo,
y él va o ella va viendo que yo hago eso, él lo va a hacer, porque eso es imitación, porque eso es parte, va a ser parte de su educación como persona. Pero nunca obliguemos cuando son chiquitos a hacer algo que a lo mejor no quieren. Mejor preguntemos, ¿por qué no quieres? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te hizo sentir? A veces hay personas que a los niños les dan miedo, entonces debemos de entender que esa expresión es necesaria, ¿no? Y trabajarla mejor en lugar de negarla o de juzgarla o de reprobarla, ¿no? Tengamos mucho cuidado con eso. ¿Sale? Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestros ejercicios. Ale, yo con esto terminaría el área de la socialización. Bien importante que entendamos, ¿no? Que tenemos que tener mucho trabajo en conjunto y global de todas las demás actividades. Pueden ir complementando las demás actividades que hemos dejado en las otras áreas con esta área y entonces ya armar un kit de trabajo ya en la parte de su plan. Ya nada más con el área de aprendizaje, cognición, nos vamos a complementar con otras actividades y ya podríamos tener una estructura de trabajo en varios momentos y a lo largo. Aquí también pues se pueden ir dando idea, ¿no? Con algunos ejercicios que puedan ir encontrando en internet, siempre recordando la seguridad de los niños, cómo es la anticipación y la programación de sus espacios, ¿sale? De sus materiales y con nuestras 3 R's, ¿sale? Y sobre todo esto, que si hay incomodidad, que si hay inseguridad, no pongan a los niños a hacer algo que no. Y también si ustedes no se sienten seguras, no se sientan cómodas, no lo hagan. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que algo está pasando y que bueno, también la parte en la cual ustedes no están preparadas, pues les está diciendo que pues puede ser un no muy buen ejercicio. ¿Vale? Entonces tengamos esa idea. ¿Vale? Aquí vámonos con las preguntas. Tenemos preguntas, comentarios. ¿Cómo vamos con esa parte? ¿Quién tiene alguna pregunta? Las escucho. Las leo, mejor dicho. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta a la una? ¿Alguna pregunta a las dos? Vamos. Bueno, pues no sé si todo haya quedado claro, lo que, ya no me escuchan, o ya se perdió la conexión, no, ¿verdad? Esto sería muy grave. ¿Cómo estamos? A ver, cuéntenme. ¿Queda todo muy clarito o hay más dudas? A lo mejor ya ni fui tan claro. Vale. Ok, una disculpa, apenas voy entrando. Ajá, me pareció buena. Solo que me surge una duda. Con un niño con Down y no ha desarrollado el lenguaje, ¿cómo le podemos hacer para estimular ya que tiene 9 años, pero solo socializa tanto? Todo bien, gracias. Muy claro, muy interesante. Perfecto. A veces con los chicos que tienen una discapacidad, en este caso con el síndrome de Down, es bien importante tenerlo en una estimulación, en una terapia de lenguaje. Hay diferentes formas de desarrollo del lenguaje, ¿sale? No quiere decir, a veces tenemos que tener mucho cuidado con las personas que tienen características físicas definidas. Los chicos a veces con síndrome de Down tienen la lengua con un desarrollo un poquito grande y a veces eso no les permite también el habla. Todo esto hay que verlo con un médico, hay que verlo con un especialista. Yo les hago como una situación generalizada, pero ustedes tienen que verlo con un especialista. Si fuera el caso de que la lengua es más grande para el control de la palabra, entonces difícilmente el chico o la chica podría hablar. A los 9 años todavía puede haber un desarrollo del lenguaje en estas edades. En la estructura o en la terapia del lenguaje, el terapeuta del lenguaje les va a decir cómo ir trabajando todo el desarrollo del lenguaje. Por eso es importante que esté en una terapia del lenguaje. Va trabajando la semántica, la estructura, la comprensión, ¿no? La expresión del lenguaje y a su vez, si ya la persona definitivamente, y eso porque lo dijera el especialista, quiero ser bien clarita con esto, si el especialista lo dice y si ya después de muchos intentos y de mucho trabajo no hay un desarrollo, ¿no? Del lenguaje, se puede llevar un sistema comunicativo. ¿Qué quiere decir? Se llaman sistemas aumentativos y sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, son diferentes tipos de sistemas adaptados a la persona que le permiten la expresión, porque siempre hay una comunicación. Las personas, cualquiera de nosotros, en cualquier condición o cualquier discapacidad, tenemos comunicación, nos expresamos y comunicamos nuestras necesidades. Únicamente aquí lo que buscamos, bueno, que lo hagan como los demás. Entonces, ¿cómo puede ser una opción? Como un sistema aumentativo y alternativo de comunicación. Hay diferentes, ¿sale? Desde situaciones de aplicaciones en teléfono, en tablets, hasta situaciones de trabajo, por ejemplo, sistemas en hojas, por imágenes. Entonces tenemos que tener la guía de un especialista para casos concretos, para saber cuál es la situación por la cual no desarrolla lenguaje. Yo te daba el ejemplo o les daba el ejemplo de la lengua, pero en las personas que tienen síndrome de Down puede ser también otras situaciones cognitivas, otras situaciones de desarrollo cerebral. Entonces hay que tener mucha claridad y únicamente con un especialista de lenguaje, con un especialista neuropsicólogo, ¿no? Nos puede dar esa guía de saber qué está pasando, ¿vale? Entonces entendamos que necesitamos una evaluación. Siempre es bueno, siempre es necesario que nuestros chicos, cuando presentan dificultades y sabemos que existen, y aunque no sepamos, tenemos la duda, llevémoslos a especialistas para su evaluación y pues buscar un óptimo desarrollo de esas habilidades, ¿sale? Sí, sí me expliqué, sí queda clarito. Bueno, pues entonces, Ale, yo te pido que abras tu micrófono para que demos nuestra despedida, ¿sale? Y quedamos, pues ya en esta recta final de nuestro Y, taller. sí, dame un segundito. Sale, vale. Bueno, y pues acá todo está ya para que demos nuestra recta final. Ya la siguiente sesión será pues únicamente nuestro desarrollo de pensamiento. Recuerden que los tenemos que ir complementando, insisto, ¿no? Yo les agradezco su atención. Vamos a ir trabajando la parte de la próxima sesión de dudas. Así que si tenemos dudas, por ejemplo, ahorita que me decían del ejemplo de los chicos, ¿no? De niños chiquitos, de niños más o menos chiquitos, ¿no? Un poquito más grandes, y pues tengamos como la idea, ¿sale? Desarrollemos. Si tienen dudas, también háganlas, pues háganlas llegar, no hay ningún problema. Ya saben que tienen ahí el grupo, ¿no? Hay que hablar con, con Ale, con Delia y pues externar, saber si podemos externar nuestras dudas y con todo gusto pues vamos resolviendo, ¿sale? En medida de nuestras posibilidades, recuerden que siempre debemos de acudir a los especialistas indicados, no podemos estarnos brincando a los especialistas, ¿sale? Pues ¿cómo ves, Ale? Eh, Creo que hay algunas participaciones, no sé si ya preguntaban sobre un bebé con síndrome de Hope, Ajá. que si es el mismo procedimiento, y creo que alguien levantó la mano. Entonces no sé si gustes que lo... Vale, respondemos si quieres el de bebé con síndrome de Hope. Aquí tendríamos que valorar, ¿no? Realmente me voy a ser bien sincera con ustedes, no conozco tal cual el síndrome, no sé si tú lo conozcas, Ale. No, No, no yo creo sé, que ahí nos podría ayudar más esta Delia, porque bueno, cada uno trabajamos en distintas claro, áreas, entonces, sí. Yo miren, pues a veces no conocemos todos los síndromes, trabajamos a veces como los más generales o los que nos llegan más a nuestra consulta. Yo no he tenido como experiencia con el síndrome de Hope, realmente no conozco cuáles sean las características por criterio de ser genético, ¿no? Entonces a veces hay situaciones en las cuales los chicos tienen mayores dificultades por área, ¿no? Dependiendo del síndrome. Entonces, si este es un Sí. síndrome, ajá, Perdón, es que sí, justamente creo que sí es bien importante las herramientas que se están dando a través de la información que estás brindando. Y claro, pues tú has comentado también que cuando son casos especiales requieren una evaluación sí, más individualizada. claro, Lo que sí creo que podemos comentar es que independientemente de cuál sea el trastorno, el síndrome del que se esté hablando, la evaluación se tiene que hacer muy similar, evaluar el desarrollo, identificar cuáles son como las mayores dificultades donde requiere más apoyo el niño
Claro. Y la otra cosa que es muy importante es que las herramientas que se tienen que utilizar para, por ejemplo, estimular habilidades sociales en los niños, la socialización propiamente, van a ser pues prácticamente similares independientemente de cuál sea el síndrome del que estemos hablando, porque al final lo importante es que el niño pueda, a través de la socialización, beneficiarse para poder interactuar con su medio y ayudar a que incremente su desarrollo cognitivo. Eso es lo más importante. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación de desarrollo, puede tener el niño cualquier trastorno y de todos modos la evaluación del desarrollo abarca los mismos aspectos. Así es, Delia, lo dejas muy clarito y muchas gracias. Eso es verdad, ¿no? Sí hay que hacer la característica personalizada, ¿no? Por evaluación del chico con sus habilidades, como les comentaba. Pero en el área de socialización, como dice Delia, sí es importante observar esto, ¿no? Que se debe de llevar a cabo no porque nuestro chico tenga alguna condición o nuestro hijo tenga alguna condición, pues vamos a dejar de integrarlo, de incluirlo en las actividades, ¿no? Yo les digo a los papás con los chicos, yo trabajo con chicos, mucho con varios chicos con síndrome, con algunos síndromes, ¿no? Con síndrome de Down o con parálisis cerebral o con chicos con autismo, ¿no? O con TDAH, ¿no? Entonces yo les digo a las familias, pues no por eso van a dejar de ponerles límites, no por eso van a dejar de integrarlos a la familia, ¿no? A sus características, a sus valores, ¿no? Tenemos que seguir con un trabajo de socialización. La socialización beneficia, ¿no? El desarrollo de muchas habilidades. A veces hay niños, ¿no? En desarrollo normal, regular, que me dicen, no, pues es que no hace esto, no comparte, no habla, no platica. Llega al preescolar, empieza a juntarse con los demás chiquitos y pum, inmediatamente empieza a compartir, empieza a platicar, empieza a socializar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, la parte de la socialización, el referente del grupo, ¿no? El estar con el grupo nos va a ayudar también al desarrollo de habilidades. No podemos bloquear. Que si necesita apoyos, que se necesita ayudas, tal vez, y eso es lo que tendríamos que valorar por caso, como bien lo dijo Delia, ¿vale? De hecho, ahí creo que, digo, ya que mencionas, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, creo que sí es importante aclarar que, por ejemplo, uno de los como síntomas cardinales o características cardinales del espectro autista es precisamente la falta de interacción social. A veces las personas se confunden un poco y piensan que el problema tal cual es más como del lenguaje y que por el problema del lenguaje no socializan. Y es al revés. De hecho, en las características que se pueden identificar en un niño con autismo, más bien que se tienen que especificar es si hay o no un trastorno del lenguaje agregado, porque no en todos los casos de autismo vamos a encontrar problemas tal cual del lenguaje, pero lo que sí vamos a encontrar independientemente de desarrolle el lenguaje o no, va a ser este problema de interacción social. Entonces creo que sí es bien importante que el tema de la socialización se trabaje mucho también mucho, también en los casos de los niños con autismo, porque a veces se puede trabajar, y yo lo hemos visto, estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Que la gran mayoría de las terapias se enfocan en tratar de desarrollar el lenguaje hablado en los niños con autismo, cuando lo que Claro. tendríamos que favorecer son las habilidades comunicativas, que no es lo mismo. Así Entonces, es, la parte social es bien importante en estos casos. definitivamente. Aquí me digo, me gustaría también agregar, si me permiten, que también hay otros factores que tenemos que considerar. O sea, un trastorno de neurodesarrollo va a, digamos, posibilitar o permitirnos conocer también cuáles son los, digamos, como las direcciones tanto de funciones ejecutivas como de ciertos aspectos que se van a poder desarrollar, digamos, como en un margen natural de cada individuo. Y creo que es importante considerar esto porque muchas veces cuando nosotros estamos en el proceso de atención con pacientes, con distintos pacientes,
Es un poco complicado diferenciar cuando están relacionados con algún tipo de trastorno de personalidad, trastorno del estado de ánimo, porque debemos considerar que no todos son excluyentes o la mayoría no son excluyentes unos de otros y existen comorbilidades. Entonces, eh, creo que de pronto nos estamos topando en algo muy complejo cuando hablamos de todo esto, cuando estamos, cuando estamos a lo mejor abordando este tipo de circunstancias, porque obviamente cada quien desde su área puede dar una apreciación que finalmente se complementan en este trabajo interdisciplinario. Y de pronto, por ejemplo, en la pregunta que hace esta Susana Ríos sobre una situación, dice, ¿cómo manejar a un niño de síndrome de Down que cuando no quiere hacer algo se hace del baño y hasta llega a agredirse, bueno, dice aquí agredirse con las uñas? Entonces, si bien va a haber ciertos factores que estén relacionados, digamos, con la propia condición de neurodesarrollo, tendremos que considerar que va a haber otras que se tengan que trabajar como una cuestión también de generación, por ejemplo, de estructura, de límites, o sea, hay algo que se tiene que estructurar sí o sí, ¿no? O sea, el problema es que usualmente digamos como, o sea, si hablamos con la perspectiva de otros países, si hablamos tan solo, por ejemplo, en Estados Unidos hay como una tendencia, no sé si sea realmente su sistema de intervención, pero sí hay una tendencia, además de otros países, donde se hace el diagnóstico con la intención de generar toda una serie de apoyos que respalden tanto a la familia como al individuo para poderse integrar a distintos medios escolares, de trabajo, sistemas de salud que apoyan a la persona. Entonces, básicamente tienen garantizado el suministro de medicamentos y de atención médica el resto de su vida, considerando que en muchas ocasiones va a ser una situación que podría llegar a ser pues de pronto incapacitante, ¿no? Entonces, hablamos de personas con trastornos psiquiátricos, por ejemplo, esquizofrenia, no es uno de ellos. Hablamos de personas que llegan a tener autismo en sus diferentes, o trastorno del espectro autista con sus diferentes niveles. Y básicamente eso lo que hace, o bueno, la parte del gobierno lo que hace es posibilitarles toda una serie de tratamientos y de apoyo. Pero estamos en México y estamos en parte de lo que conocemos como América Latina. Y en América Latina un diagnóstico no representa el acceso a una ayuda, representa la imposibilidad de generar la inclusión de esa persona. Las propias escuelas, incluso escuelas privadas, en muchos casos, tienden a saber que va a ser digamos, como un trabajo extra y entonces lo interpretan como carga. Y lo que hacen es, le cierran el ingreso a las escuelas. eh, de pronto en los sistemas, por ejemplo, hablando de sistemas educativos, hablamos de sistemas de salud, en realidad, a menos que los padres sean asegurados, no están recibiendo por una cuestión constitucional o por una cuestión de leyes este tipo de sistemas. Aunque la ley de salud mental, hasta donde yo tengo entendido, sí dice que cualquier persona que llegue a tener, al menos en la Ciudad de México, que ingrese a la Ciudad de México con necesidades en el ámbito psiquiátrico o de salud mental, va a tener derecho a servicios gratuitos. Pero estos servicios gratuitos también van a estar obviamente dimensionados de acuerdo a las posibilidades de la institución. Entonces, creo que es algo muy importante saber la importancia que tenemos de digamos, de un diagnóstico. O sea, de pronto el diagnóstico aquí, dado de una manera abierta, de una manera desmesurada, lo único que va a hacer es generar una etiqueta y una etiqueta que no va a favorecer a las personas. Entonces, es muy importante y digo, la ventaja es que, bueno, tenemos a la neuropsicóloga, tenemos a la maestra en educación especial y pues yo, este, donde podemos dar como las distintas construcciones de los distintos abordajes. Y esto creo que es algo muy importante. Hablando del trastorno del espectro autista y hablando, por ejemplo, de trastorno por déficit de atención,
algo que se intenta manejar mucho en psicología de la salud es que es una condición de vida y como condición de vida es algo que no se va a quitar. Entonces, de pronto llega a costar un poquito más de trabajo porque en el caso de trisomía 21, morfofisiológicamente es mucho más fácilmente de identificar. En los otros casos no. Hablando en trastornos de personalidad, bueno, o sea, toman medicación y la medicación llega a generar algunos procesos de modulación, además de la terapia de los procesos cognitivo-conductuales. Sin embargo, creo que esto es uno de los enormes problemas porque es un hueco enorme en el cual puede recaer y además para aquellos que son psicólogos que nos están acompañando, el hecho de dar un diagnóstico desmesurado sin haber hablado de los elementos contextuales es un enorme problema, porque Claro. entonces en vez de ser sumativo y de ser de intervención, podría en realidad generar algo, un efecto negativo en cuanto a la forma en la que lo está construyendo la familia. Porque entonces de pronto decir, tiene autismo y no se le va a quitar de una manera que no es trabajado previamente con psicoeducación, también puede hacer que la familia diga, pues si no se le va a quitar, entonces ya no hago nada, y entonces que deje de recibir todas estas intervenciones desde educación especial, neuroestimulación, psicoterapia, o sea, todos los elementos que podrían estarle ayudando y que quizá mejorarían su calidad de vida. Y digo quizá porque la parte pronóstica es por cada uno de los casos, pero creo que eso es algo muy importante. Ahí quería, bueno, tienes razón, Alex. O sea, lamentablemente tenemos un problema de estructura a nivel de educación especial precisamente en México, o sea, de cobertura de los servicios de educación especial. Pero dar un diagnóstico, lamentablemente por la falta de conocimiento, empatía, sensibilidad y demás, puede tener, o sea, se le puede dar una etiqueta, desafortunadamente, a alguien, a un niño. Sí, creo que sí es bien importante recalcar que sí también es útil, es necesario que sí se le dé un diagnóstico, porque yo me he topado mucho, y pues yo me imagino que ustedes también, que llegan personas que han transitado por diferentes especialistas y en ningún lugar les dicen el diagnóstico tal cual. Eh, y entonces el hecho de que no les den y que digan, como que sí parece, pero no, parece que no es, ¿no? O luego dicen, ¿tienes síntomas de? O luego dicen, probable, ¿no? Pero no les dan realmente el diagnóstico que tal cual. Y muchas veces lo hacen, y creo que lo sabemos como colegas, ¿no? Lo hacen por no querer tener esa responsabilidad, ¿no? Pero es bien importante darle un diagnóstico a un niño porque de acuerdo a, bueno, pero por supuesto que tiene que haber una evaluación previa, ¿no? Integral, no realizada generalmente por solo un especialista, sino tiene que intervenir, por ejemplo, el médico psiquiatra, el médico neurólogo, el neuropsicólogo, educación especial. A veces necesitamos la intervención de diferentes especialistas para llegar a un diagnóstico, pero es bien importante tener una categoría diagnóstica porque eso nos va a guiar en la intervención que tenemos que dar. Si tenemos, vuelvo al caso del autismo, ¿no? Si vemos un niño que tiene problemas de lenguaje, pero que no responde necesariamente a autismo, entonces, por ejemplo, un programa de intervención se centraría más tal vez en los aspectos de desarrollo del lenguaje, que si la categoría es, o sea, termina siendo autismo, entonces se va a tener que reorganizar la intervención y no necesariamente, por ejemplo, tratar como esta parte que a veces se trabaja en logopedia, ¿no? De vocalizar y de trabajar con diferentes ejercicios orofonatorios, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante que exista un diagnóstico.
Eso sí. Y otra cosa que mencionabas, a ver si no se me va, porque por ahí lo he pensado, que a veces, así como puede generar el hecho de que tú des un diagnóstico, el hecho de que no reciban atención, yo he visto que es un poco más a la inversa, o sea, como que se generan demasiadas expectativas cuando no les aclaras que un trastorno del desarrollo es algo que no se va a quitar, como dices tú. O sea, no hay una cura, no es de que si un niño con autismo de pronto empieza a hablar, ¿no? Ya va a dejar de tener autismo, no puede desarrollar el lenguaje, pero va a haber algunas cosas que todavía permanezcan. Por ejemplo, el que este lenguaje sea muy rígido, muy robotizado, ¿no? Pero va a estar allí. Lo único que va a hacer es que se va a readaptar a las diferentes condiciones en las que va a estar. Entonces, puede generar esto, también la falsa expectativa. Y de hecho, lamentablemente, sí nos encontramos con personas que ofrecen los tratamientos milagrosos y sí dicen, no, ¿sabes qué? Es que sí, o sea, vamos a aplicarlo y vamos a potenciarlo. Y me he encontrado, por ejemplo, con el tema de las células madre, ¿no? Que les ofrecen, por ejemplo, a los chicos con autismo, que se los garantizan como la cura para autismo y lamentablemente la gente va y paga este mucho dinero por esos tratamientos cuando realmente no están certificados, no están probados. A veces también existe la idea de que solo con la dieta, ¿no? Con el cambio de dieta se va a quitar, se van a mejorar, bueno, más bien se van a quitar los síntomas de autismo, cuando el mejorar la alimentación, pues va a optimizar las habilidades, más bien las condiciones de toda persona, ¿no? Entonces, creo que si no tenemos como una psicoeducación como lo mencionas, pues podríamos correr el riesgo de sí, en efecto, caer en este tipo de errores y lamentablemente que el niño, que la personita no tenga un tratamiento que sea lo suficientemente adecuado. Y hablando digo, esto ya como último punto, el tema de la medicación. En algunos casos como el TDA, se han desarrollado medicamentos que son específicamente para TDA y que los pacientes pueden tener una mejoría impresionante solo con el medicamento porque va a impactar directamente sobre los síntomas propios del TDA, que es la inatención, por ejemplo, la impulsividad, la hiperactividad. Pero, por ejemplo, en otros casos, como autismo, trastornos de aprendizaje, esto no sucede. Cuando a un niño con autismo se le llega a dar medicamento, es solo como apoyo para controlar, por ejemplo, la conducta, para controlar que hay niños que luego se pegan, hay niños que luego cuando se enojan se alteran mucho, se llegan a lastimar o lastiman a otros, muerden, avientan cosas. Cuando de pronto corren el riesgo de poderse lastimar o lastimar a otra persona es cuando se tiene que recurrir a medicación, pero esto no va a tener un impacto a nivel, por ejemplo, pues del desarrollo psicológico, del desarrollo cognitivo, y mucho menos, por ejemplo, cuando hablamos de trastornos de aprendizaje, de dislexia, por ejemplo, porque lo que es el proceso de lectoescritura, todo lo que son las habilidades preescolares, la adquisición de conceptos, también cuando hablamos del lenguaje, son cosas que requieren estimulación, requieren un trabajo terapéutico. Entonces, no hay medicación para desarrollar el lenguaje, no hay medicación para desarrollar los procesos, por ejemplo, de aprendizaje. La medicación en muchos casos nos va a ayudar como auxiliares. El único caso donde sí favorece el aprendizaje, y lo hemos visto mucho, es en el TDA. Entonces, creo que sí es importante que lo sepamos, pues para no generar falsas expectativas con algunos tratamientos, ¿no? Así es, definitivamente todo lo que comentan Ale y Delia es cierto, ¿no? Necesitamos educación, psicoeducación para el desarrollo, ¿no? Yo les puedo hablar en este taller de estimulación temprana
Pero si existen condiciones de vida como el síndrome de Down, como el autismo, como el TDA, ¿no? Como trastornos psicosociales, esquizofrenia, depresión, etcétera, pues no va a servir de nada si no hay una previa educación familiar, ¿no? Es bien importante el soporte familiar, que entendamos a lo que vamos a hacer. A veces vemos una perspectiva muy oscura, muy gris, muy negra, ¿no? De las situaciones, cuando en realidad con los apoyos necesarios las personas pueden vivir una vida regular, una vida consistente, ¿no? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no en su vida, a pesar de las situaciones, no tiene dificultades para vivirlas, ¿no? Teniendo toda la regularidad, siendo personas normorregulares, como les llamamos, ¿no? Presentan todas estas dificultades, pues todos, ¿no? Igual las personas que viven con la condición van a tener dificultades por diagnóstico, dificultades por condición, dificultades por discriminación, por barreras socioambientales. Entonces es bien importante que entendamos que, como bien dice Delia, como bien dice Alejandro, necesitamos seguirnos educando, ¿no? Como personas, ¿no? Independientemente de la profesión, necesitamos seguir trabajando sobre nuestros propios conceptos, sobre nuestros propios juicios y prejuicios, porque es bien importante, ¿no? Ahora yo sí quiero recalcar que deberíamos entender el diagnóstico como guía, como seguimiento a qué vamos a hacer, ¿no? En México sí es muy difícil, sí es muy frustrante, ¿no? El cómo se da, porque llegan a mi consulta personas que me dicen, quiero un diagnóstico. Yo hago el contexto siempre, bueno, ¿para qué lo quieren? ¿No? La persona lo necesita, en definitiva, ¿no? Pero ¿para qué quisiéramos un diagnóstico? Y ellos me dicen, no, es que la escuela me lo está pidiendo. Y entonces es un peregrina, porque las escuelas públicas requieren un diagnóstico público, ¿no? De institución pública. Y si les doy un diagnóstico privado, para ellos no vale, ¿no? Cuando en la pública se tardan mucho y muchas veces tienen el desconocimiento total, por lo menos en el autismo, a mí me ha tocado el desconocimiento total de los criterios y características diagnósticas del mismo. Y entonces terminan diagnosticando algo que no es. Y pierde entonces más tiempo, tiempo valioso de intervención, tiempo valioso de trabajo. Igualmente con el TDAH me ha pasado con el trastorno por déficit de atención que diagnostican algo que no es, ¿no? O simplemente es porque es su carácter y porque debemos de hacer la parte conductual que los papás no están haciendo. Y entonces perdemos un tiempo valioso para el diagnóstico cuando hablamos de institución pública. Y si hablamos de institución privada, pues a veces son muy buenas instituciones o son instituciones de mucho prestigio, pero también van a exceder esta situación económica, ¿no? Entonces, tenemos que entender que, bueno, todo es uno por otro y debemos de hacer un balance. ¿Qué podemos hacer? Como bien dijo Ale, ¿no? La parte de las políticas, porque en las políticas deberíamos de basar el hecho de la atención a todos, ¿no? Y cómo debería ser garantizada. La verdad es que podría ser ideal, como se hace en Estados Unidos y en Canadá, que es todo un seguimiento, todo un protocolo sanitario para la intervención y la atención del mismo, pero en México no se hace. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues el trabajo propio también de implementar estas situaciones, ¿no? Entonces, tenemos muchas cosas también respecto a lo que dijo Delia de las intervenciones con células madre con la dieta, tener mucho cuidado porque no solo va por ahí. Y la verdad es que esas dos son de las más tranquilas, ¿no? De las intervenciones que hay, porque hay intervenciones inclusive con cloro, ¿no? Con hipoclorito, que son enemas que le hacen a los niños con autismo, que dicen que eso les va a quitar las condiciones y las conductas, ¿no? Y los va a volver niños normales, ¿no? Porque esas son las palabras que usan, los van a curar. Esas son las palabras que ellos usan. Realmente es muy devastador escuchar eso porque son charlatanes que están atentando con la vida de la persona. Porque meter cloro en un cuerpo, en un humano, de verdad es intoxicarlo y llevarlo a grados de enfermedad extremos. Tengan mucho cuidado con lo que se enfrentan, infórmense de verdad científicamente, es necesario y es importante. Y teníamos también aquí pues la participación, tenemos varias participaciones, por ejemplo con Pamela, pues yo creo que sí es un caso también de trabajo, como bien decía Alejandro, con el especialista, dejar claro qué está pasando con este caso, ¿no? Si la persona se agrede, ¿no? Si la niña se agrede y demás, es importante tener entendido que debe de ser acompañado por ver si hay una situación, ¿no? Que necesita medicamento, ver qué está pasando más a fondo. Es un caso, es una situación especial, ¿no? Hay que valorarlo y además un trabajo terapéutico muy probablemente en la conducta, ver qué está pasando. Hay que hacer todo un análisis del ambiente, de la respuesta de ella, de la respuesta de la familia. Entonces podemos dar generalidades de trabajo, podemos dar una guía,
pero en realidad no sabemos si sea aplicable. Y aquí es donde ustedes también tienen que tener cuidado y estas situaciones llevarlas muy en concreto. Puedo decirles que va por lo conductual tal vez, pero con el riesgo de equivocarme completamente. ¿Sale? Y pues en el caso del chico de secundaria, ¿no? De segundo, de 11 años, yo lo veo muy chiquito, a lo mejor de otro grado escolar, pero bueno, la idea es trabajar en los apoyos, ¿sale? También a veces las personas con alguna característica, Perdón, ajá, se puede, es que ese es el punto y por eso estaba levantando la mano y es explicar, efectivamente, un niño que aprendió a leer y escribir a los 3 años, incluso a sumar y a restar, ajá, esto, y hay muchísimos estudios, tratados, bla, bla, sobre TDA, sobre niños Down, muchísimos síndromes, que es un Asperger, es un nivel de autismo, etcétera. Pero estos niños, que los quieren llamar o etiquetar como niños genio, como niños superdotados, etcétera, en donde todavía no es solo nuestra sociedad, porque también aún en Estados Unidos y Canadá no se hace. He estado tratando de investigar en Europa, porque nuestro parámetro siempre es América, pero en Europa se maneja también de una forma completamente diferente. Concretamente mi pregunta es, ¿ustedes conocen alguna institución que pueda apoyar a esto? Porque realmente muchos de estos niños, efectivamente, como habían comentado, pues lo más fácil ahí es un TDA, ¿no? Un TDAH y así se les etiqueta. Sin embargo, son niños con una conexión neuronal completamente diferente. El proceso de la información es completamente diferente a lo que puede ser un niño promedio. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿conoce alguno de ustedes alguna institución que pueda, de alguna manera pública, apoyar? Punto número uno, y es que el tema concretamente es estimulación temprana y socialización, que es súper asertivo lo que nos comentan. Pero hay, en este sentido, ¿qué pasa con un niño que pues tiene que pasar de grado y tiene que saltar otro grado y al final del día pues está con niños de 14, mínimo de 13 años, ¿no? Cuando cursó primero de secundaria, cuando él tenía 10 años, por ejemplo. Entonces, hay algo que se le puede apoyar a estos niños porque intelectualmente tiene una conexión cerebral diferente, vamos a ver. Sin embargo, es un ser integral, porque también la parte de la socialización es súper importante. Entonces, ¿qué se puede hacer? Las mamás hoy día inclusive tienen una asociación en donde dicen, es que hay que irse por la libre con estos niños. Es homeschooling y pues nada más que acrediten sus exámenes para que les den las boletas. Pero es un ser social y nos estamos olvidando. O bueno, mandarlo a la universidad, ¿no? Ajá, pero eso, insisto, es niño. Entonces, ¿conocen ustedes algún apoyo que se pueda dar al respecto? ok. Instituciones hay varias de trabajo, no podemos hablar desde si fuera un chico con síndrome de Down, desde John Langdon Down, la asociación, ¿sale? Que algunas están pasando por crisis por la situación en la que está pasando. Si fuera autismo, tenemos, por ejemplo, todo un contacto con Autismo Ciudad de México, y si fuera TDA, pues tenemos a Proyecto DA, que trabaja en consultorías y con especialistas. Cada una de estas te puede dar un seguimiento de instituciones que puedan apoyar, si las hay. ¿Qué hay que ubicar? Bueno, todo especialista que te trabaje por criterio o por diagnóstico, te debe de dar una línea sobre lo que hay que trabajar. Si fuera aprendizaje, bueno, ¿cuáles son las características del aprendizaje? Si fuera desarrollo neurológico, ¿cuáles son esas características? Es importante sí conocer cada diagnóstico, cada situación. Por eso es necesario, y como tú bien dices, hay instituciones y las hay, y hay que ver cuáles. Hay que tener, pues nosotros, la parte de trabajo, ¿no? Sí hay psicólogos que se puedan trabajar, experimentar en todas las situaciones, ¿sale? En todas estas situaciones, ¿no? De diagnóstico, más sin embargo hay otros que son especialistas y habrá que irnos a lo mejor por esa opción. Tenemos a los neuropsicólogos, como diría, que nos pueden dar una guía en todas las condiciones, síndromes, para ver cómo es el perfil
cognitivo, el perfil educativo que se está dando, o como Alejandro, ¿no? En el trabajo psicofisiológico, cómo es la respuesta, ¿no? Cognitiva y educativa, ¿no? Del procesamiento de trabajo. Entonces es bien importante que demos líneas sobre que sí las hay, que a veces son desconocidas, como tú bien dijiste, Pame, saber qué está pasando, ¿no? Y cómo está pasando, ¿no? Entonces sí es necesario, ¿no? Que entendamos, a lo mejor lo que podemos hacer y lo que nos podría corresponder es compartir estas ligas, ¿no? De estos lugares, saber cómo entrar, cómo acceder. Sí es importante esto del homeschool, a veces la escuela, ¿no? Las escuelas mexicanas pues tienen una dificultad, como lo decía Alejandro, en las cuales no hacen como un seguimiento real de la inclusión, ¿no? Se dicen inclusivas, pero en realidad no tenemos un trabajo inclusivo en México. Y eso es toda una discusión y eso es otro tema que abrir. Lo que sí tendríamos es que estas instituciones pueden darle apoyo a esta persona, a este niño de 11 años, en la cual se puedan implementar hasta recursos, ¿no? De trabajo, como lo sería un monitor, ¿no? Una persona monitor, o implementar en las escuelas los apoyos, ¿no? Hay instituciones que hacen sensibilización en cualquier situación de discapacidad o sensibilización en cualquier condición de vida. Entonces, todo eso es necesario y muchas instituciones lo hacen para poder ir logrando mejor la inclusión. ¿Sale? Bueno, voy a ir viendo. Aquí tenemos la participación de Isabel C. Cruz. Dice, pues sobre las células dióxido de cloro me parece que deberían informarse más. No comparto su criterio, esto ya se hace a nivel internacional con excelentes resultados. Creo que se debe tener cuidado de opinar en lo que se desconoce. No, Isabela, no desconozco. Definitivamente sé de lo que estoy hablando y te lo puedo decir comprobado con estudios científicos, ¿no? Con químico. Hay un químico que se llama Leonardo Caracol Farfán. La persona vive con espectro autista, tiene Asperger, lo que se conocía antes en el DCM4. Y bueno, realmente todas estas investigaciones, Isabel, son fundamentadas, las que yo te digo que el cloro es dañino, ¿no? Lo voy a publicar porque ahorita de momento las tendría que buscar y perdería mucho tiempo para nuestro taller, pero las investigaciones que tengo son fundamentadas en criterios válidos, ¿no? En criterios que conocen morfología, química, ¿no? Y esta persona que te digo con Leonardo Caracol Farfán te podría también hacer llegar investigaciones que dicen que el cloro, yo no estoy hablando de las células madres, ¿sale? Ahí sí que no conozco, pero el cloro, el trabajo con cloro, ¿no? Con la famosa reacción química madre que le dicen, o la MMS, hay que tener mucho cuidado porque eso sí es tóxico, porque eso sí daña a la persona, ¿vale? Entonces, sí sé de lo que te estoy hablando, ¿no? Y yo no me voy a ir por esa situación en la cual yo recomiende a alguien algo que es dañino para la persona. Pues hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? ¿Qué resultados da y con quién los da? Pues si fueran avalados por una institución o por una universidad, ¿no? Habría ya el conocimiento público y habría ya una patente por país, ¿no? O por situación y las mismas, y se reconocería la misma en esta parte de la ONU que trabaja con la discapacidad. La Convención por la ONU, la Convención por las Personas con Discapacidad también dice que son procedimientos que dañan el cuerpo de la persona. Entonces tengamos mucho cuidado y si vamos a investigar, pues hagámoslo a fondo, ¿no? Si queremos abrir una situación de discusión, ¿no? En base a este tipo de tratamientos lo podemos hacer, pero también no vamos a recomendar, de mi parte yo no voy a recomendar algo que es dañino para la persona, ¿sale? Sí, también tenemos que considerar que pues los supuestos estudios del uso de los cristales de cloro para el tratamiento de trastorno del espectro autista ni siquiera están autorizados por la FDA. Exacto. Entonces, de hecho, justo, digo, no vamos a entrar en contradicciones de situaciones conspiranoicas con respecto a si la FDA se guarda o no se guarda la efectividad de muchos tratamientos con estas ideas, pero creo que es algo muy importante aterrizar, por ejemplo, sobre el uso de las células madre, o sea, el uso de las células madre que se están empleando aparentemente de forma, pues digamos, sin una dirección real, ni siquiera garantizan que sean células embrionarias o células mesenquimales,
que tengan integridad y además muchos de los estudios que se han realizado, porque además no solamente en cuanto a la parte de neurodesarrollo se han hecho estudios de células madres, se han hecho estudios en los procesos de intentar regenerar partes del cerebro, intentar regenerar a nivel de médula, ¿no? Médula espinal, trayectos nerviosos, incluso en algunos casos se ha buscado tratar de regenerar partes de órganos a través de estas células que tenían un tutipotencial digamos, como son indiferenciadas, entonces tendrían la capacidad de generar una replicación de las células en su entorno. Entonces, eso es algo que todavía no se ha logrado. Digo, a lo mejor estamos hablando en una cuestión donde la ciencia, pues aquí en estos casos es probable que nos llegue a rebasar, pero creo que una de las cosas importantes es hablar específicamente justo TDA, trastorno del espectro autista, como están en el enfoque de trastornos de neurodesarrollo, entonces están categorizados precisamente por una modificación en cuanto a un desarrollo en la normalidad estadística. No hablo de una normalidad como prejuicio ni nada por el estilo, sino en la media estadística. Y entonces existe una diferenciación. El sistema nervioso, la forma de interpretación y la función cerebral de una persona con trastorno del espectro autista, de una persona con trastorno por déficit de atención, simplemente funciona de diferente manera. Un médico al que de hecho él es pediatra de neurodesarrollo pone este ejemplo, que es como el equivalente entre Windows y Mac. O sea, son equipos distintos que tienen funciones similares, pero que además tienen software distinto. Entonces, es por eso muy importante llegar a considerar que esta presunción de querer tener un tratamiento para quitar algo sin un fundamento pone en riesgo el mismo riesgo, y lo quiero poner en el mismo nivel, el mismo riesgo de tratamientos farmacológicos que en algún momento decidieron querer quitar la homosexualidad y porque era tratada como una enfermedad, el mismo tipo de tratamientos excesivos que de pronto buscaron hacer lobotomías a las mujeres, que de pronto replicaban el por qué había toda esta situación de discriminación. Creo que es algo muy importante, como dice Rosalba, el poder llegar a justificar de una manera clínica. Entonces, sobre todo creo que es algo muy importante porque algo que probablemente allá en casa no se den cuenta es todo el trabajo que hay detrás de este tipo de talleres, del tipo de ponencias, de las exposiciones que generamos. O sea, hay todo un trabajo documental. Entonces, personalmente también me resulta un poco arbitrario el considerar que no existe este trabajo. Ahora, con toda la apertura y con toda la libertad que existe en cuanto a la formación que cada uno tiene, pues también te solicitaríamos que si tienes estos estudios que tengan esta validación estadística, estudios de revisión Cochrane, que nos los puedas compartir, porque probablemente quizá estemos en una desinformación que podría cambiar también la perspectiva y la intervención que de alguna manera se ha intentado generar de acuerdo a la Asociación de Psiquiatría Americana en cuanto a los estándares de diagnóstico. Entonces, sí creo que es importante, nosotros estamos abiertos a todas estas posibilidades, siempre y cuando exista una justificación clínica. Sí, pues aquí complementando lo que comentas, hay un trabajo sí documental, ¿no? Para poder llevar a cabo este tipo de talleres, ¿no? De formación, precisamente, y también de experiencia. Creo que eso también es importante aclarar, porque pues hemos tenido pues bastante experiencia con casos de chicos con autismo, de personas con autismo, y pues identificamos cuáles son varias de las situaciones que se presentan alrededor. Y aquí nada más para concluir cerrar este punto, que sí hay artículos, sí existen muchos artículos en diferentes países, hay algunos que se han hecho aquí en México,
El problema que hay con un artículo es que el hecho de que sea un artículo no necesariamente lo hace científico, ¿sí? Creo que sí es bien importante echarle un vistazo, un ojo a lo que tiene que ver con los niveles de evidencia científica. Y el problema que tenemos con muchos de los artículos que hablan, por ejemplo, de células madres o de algunos otros tipos de tratamientos, pues no cumplen con este nivel de evidencia, ¿no? Entonces, o tal vez pueden cumplirlo para una cosa, pero no para todo. El problema que tenemos con algunos tratamientos es que lamentablemente como funcionan para una cosa, quieren utilizarla para todo. Como por ejemplo en neurofeedback, ¿no? Como funciona, por ejemplo, para trabajar con ansiedad, pues entonces ya se volvió como la panacea y ya la queremos utilizar para todo. Y lamentablemente no tiene evidencia. Ese es el tema. Evidencia dentro de los criterios de evidencia científica. Y eso es lo que todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Para que logren colocar algunos de estos artículos, algunos de estos estudios en un nivel más alto, pues, de evidencia, ¿no? Sería lo que quisiera comentar. No hay estudios de los que se publican, de los artículos que tienen, que estén publicados en revistas científicas de alto impacto. Ese es el tema. Pues muchas gracias. También tenemos aquí, Pame nos dice, referente a que si podríamos apoyar con un niño sobresaliente. Yo creo que la opción sí va a ser que podamos poner en nuestro grupo de WhatsApp, a lo mejor recomendaciones, ¿no? Recomendaciones de instituciones o asociaciones en las cuales se puedan acercar también, por ejemplo, en la educación especial, la parte de educación indígena, la parte de educación comunitaria, en las culturas, la parte de los chicos sobresalientes, la parte de las personas con discapacidad o con discapacidad psicosocial, es una vertiente, una línea que se trabaja. Entonces es importante que dejemos entendido que sí, que los chicos con apoyos sobresalientes necesitan, ¿no? Necesitan, valga la redundancia, esos apoyos, y entonces yo creo que la opción podría ser esto de dejar instituciones en las cuales ustedes puedan aproximarse para pues los casos que vayan teniendo, y si no, con todo gusto, pues en medida de nuestras posibilidades, porque tampoco voy a decir que soy experta en todo, pero de mis posibilidades en el trabajo de educación especial, pues ir dándoles algunas sugerencias o líneas de trabajo, irlos canalizando también, ¿sale? Bueno. Perfecto, Rosalba, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, como siempre, todo un gusto. Creo que nos llevamos mucha tarea. Sí. Y también, pues bueno, como siempre agradeciendo pues todo este esfuerzo que bueno, yo ya tengo muchos años de conocerte, entonces sé justo la obsesividad y la minuciosidad con la que documentas tu trabajo. Entonces, pues bueno, no sé si vaya a existir una siguiente sesión o vamos a dejar una semana de descanso y reabrimos. Pues yo creo que, bueno, si todos estamos de acuerdo, y a lo mejor vemos, si quieres, también por la organización de Neurodac, lo más conveniente sería que tuviéramos una última para terminar el área de cognición, en este caso de aprendizaje, ¿sale? Y ya con eso cerraríamos el taller, ¿no? De estimulación. ¿Cómo lo ves tú? Perfecto. Perfecto, pues entonces nos vemos en la siguiente semana Vale. para la última sesión del taller. Yo digo, les estamos enviando la invitación para este taller de estimulación temprana. Como siempre te digo, es un gusto poder trabajar contigo. Es un gusto también para aquellos que nos acompañaron. Creo que una de las cosas que, digo, ya lo teníamos planeado desde antes está de ello, pero creo que sí es algo muy importante, por ejemplo, es quizá darle un tiempo a un conservatorio, a una plática, a algún tipo de discusión justamente enfocada en la medicina y, bueno, las terapias basadas en evidencias, que creo que es algo que nos puede ayudar mucho también para aprender a identificar cuando existe una intervención que tenga pues realmente un apoyo clínico a cuando realmente estamos hablando de cuentos de hadas. Entonces creo que es muy importante. Muchas gracias a todos por estar en este proceso. Y para la siguiente sesión, bueno, vamos a enviarlo. Usualmente lo envío temprano, entonces gracias a todos. Si llegaran a tener algún tipo de duda, nos pueden contactar por @neurodacmx. Recuerden, @neurodacmx, esto es por Facebook.
donde tenemos 3 grupos. Uno de los grupos es psicotips, el otro es neurotips y el otro es educación especial neurodac, donde incluso se pueden poner en contacto directo con esta Rosalba para hacer comentarios, aportaciones y demás. Entonces, pues muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Pues Igualmente. muchas gracias. Gracias, Rosalba, como siempre. Ya nos veremos entonces el próximo viernes. Y pues queremos invitarlos, no dejar de invitarlos a nuestra sesión nocturna de Sinapsis Live, donde vamos a hablar de violencia obstétrica, para que no dejen de escucharnos a través de @neurodagmx y pues les compartiremos el banner para que nos